Muchas veces en geopolítica, para entender un acontecimiento hay que saber que este es parte de algo más grande, que es lo que se debe conocer primero. La invasión rusa a Ucrania es una parte de algo más grande, pero necesario de entender, que es la historia misma de Ucrania. Una nación compleja, cambiante, dividida, que históricamente ha servido de puente entre distintas civilizaciones. Difícil es resumir su historia en 10 minutos, más cuando se trata del país que podría llegar a ser el casus belli de la tan temida Tercera Guerra Mundial. Sean todos bienvenidos a este canal. La historia de Ucrania parte con la de los eslavos orientales, etnia que se configura entre los siglos III y VIII. Bajo el yugo vikingo se federarán en un extenso estado conocido como la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue el estado más poderoso de Europa a comienzos del milenio pasado, fusionando a través del comercio y la religión las culturas bizantina, eslava y nórdica, en una combinación que forjará la identidad de estos pueblos eslavos orientales. La Rus sucumbe ante la invasión de los mongoles que destruyen Kiev en 1240, obligando a su población a huir hacia el interior, en donde se formará la hoy Rusia. Y a partir de acá es mejor dividir a la actual Ucrania en regiones, partiendo por lo occidental. Aquí se forma el reino de Rutenia, que ante la amenaza de los tártaros, los herederos de los mongoles, entra en unión con la mancomunidad polaco-lituana. Los polacos convierten el catolicismo en la nobleza rutena, mientras que los siervos se mantendrán ortodoxos, aliándose con un nuevo actor, los cosacos. Estos grupos terminarán dominando el centro del país. En el siglo XVIII Rutenia pasa a manos austríacas y tras la Primera Guerra Mundial se independiza como Ucrania Occidental. Hasta acá jamás integró el moderno Estado de Rusia. Los cosacos son un grupo nómade surgido en el este de Europa. Como la integración al ejército era casi la única forma de movilidad social posible en el medioevo, el poder de este grupo fue en aumento, ya que se convierten en la clase militar. Se concentrarán en el centro con el Hetmanato cosaco, un estado que existió entre 1648 y 1775 y fue fundado por Bogdan Yelmeninsky, luego de arrebatar el territorio a Polonia. Aquí nacen las principales características de Ucrania, derivadas más bien de una democracia militar cosaca que de una autocracia rusa. Finalmente el Hetmanato es absorbido por el Zarato de Rusia y sometido a una fuerte rusificación que afectará a las clases campesinas principalmente. Importante el siguiente punto: en toda Ucrania van a ser los campesinos los que hablarán ruso, mientras que los nobles y habitantes de ciudades van a hablar ucraniano, pero ser rusoparlante no es sinónimo de ser prorruso. Cuando se habla del Donbass, sencillamente se habla de Ucrania Oriental. Listo. Una zona casi deshabitada hasta que cosacos rusos llegaron en el siglo XVII. La zona finalmente es anexionada por el Imperio ruso. El descubrimiento de carbón, matriz de la industrialización, provocó una oleada de obreros rusos a la zona, lo cual distanció el Donbass del resto de Ucrania, influida por cosacos nobles y campesinos. Donbass fue una zona obrera e industrial. Su principal ciudad, Donetsk, de hecho, fue fundada por un empresario británico. Esta zona industrial recibe un constante flujo de obreros rusos como forma de contrarrestar los nacionalismos locales durante la era soviética. La zona del Mar Negro y Crimea fue colonizada por los griegos antiguos, cuyos descendientes hoy forman una extensa colonia helénica en Ucrania. El Mar Negro tiene la importancia estratégica de ser el sitio por donde sale toda la riqueza mineral, agrícola e industrial del país. Los tártaros fundaron el Kanato de Crimea, que se prolongó hasta 1783 cuando fue conquistado por Rusia. La península es la parte de Ucrania con mayor porcentaje de musulmanes, un 13%,
que acusaban a 2014 de discriminación por parte del gobierno ucraniano. Esto explicaría el apoyo checheno a Rusia en la actual guerra. Pero Crimea fue cedida a Ucrania recién en 1953 por un tema logístico más que político. Tras la Primera Guerra Mundial, las partes de Ucrania dominadas por Austria y Rusia acceden a una efímera independencia que termina con su anexión a la Unión Soviética. La nueva política económica de reconstrucción de Lenin genera una clase próspera de campesinos, los kulaks, a los que Stalin acusa luego de especulación, lo que deriva en una masacre por hambruna conocida como el Holodomor. En 1939 Stalin anexa el este de Polonia, es decir, Ucrania Occidental, que será la base de la Organización Nacionalista Ucraniana liderada por Stepan Bandera, que colaborará con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Acá resumiré mucho, ya que dedicaré otro video a explicar con mayor profundidad lo que pasó en Ucrania desde 1991. Al acabar la URSS, Ucrania tuvo dos problemas. El primero era que si bien el país era el más industrializado de la Unión, no tenía recursos energéticos, es decir, el nuevo Estado sería muy dependiente de Rusia en lo económico. Lo segundo eran las divisiones internas entre quienes querían continuar con el sistema de asociación soviético bajo otro nombre y quienes querían integrarse a la Unión Europea. Los ucranianos se vieron forzados a ceder su arsenal nuclear a Rusia y a realizar en el futuro un referéndum sobre el estatus de Crimea. Así, amarrada, la República de Ucrania pudo ver la luz. La naciente república se caracterizó por tener una sociedad que trató de censurar el debate entre pro-europeos y pro-rusos. El problema fue el derrumbe de la economía ucraniana tras el desarme del Estado industrial soviético, que es repartido entre empresarios de tipo gangsteril. La corrupción se vuelve crónica y el PIB de Ucrania prácticamente desaparece. Observen cómo el país jamás recupera el PIB per cápita que tenía en 1990 hasta el día de hoy. El nuevo milenio fue peor. El reemplazo del gas como fuente energética destruyó la economía de la región más prorrusa de Ucrania, el Donbass. Las elecciones de 2004 serán un enfrentamiento entre el oeste, que desea integrarse a la Unión Europea, y el este, que se refugia en la ayuda de Rusia. Tras la Revolución Naranja, los proeuropeos llegan al poder y la rivalidad pasa a un nivel que nadie quiso ver ni frenar cuando aún se podía. Esto en 2004. Pero la Revolución Naranja no cumple con las expectativas de los ucranianos y el prorruso Víktor Yanuchenko llega al poder en 2010. Tras anular un tratado que acercaba a Ucrania a la Unión Europea, que muchos ucranianos ven como la única esperanza de desarrollo que tienen, estalla una revuelta en Kiev y el oeste en 2014, la revolución del Euromaidán, que depone a Yanuchenko. La población prorrusa, que en estricto rigor es población netamente rusa de Ucrania, sufrió y provocó un fuerte hostigamiento en estos años, y tras el Euromaidán termina escapando a las repúblicas separatistas de Lugansk y Donetsk, y a Rusia misma. Estas repúblicas se formaron con el apoyo de Rusia, que anexa además Crimea. Los separatistas consiguen una parte del Donbass, mientras el resto se mantiene leal a Ucrania. Ambas partes entran en guerra ese año. Para el año 2022 era escasa la población rusa que quedaba en Ucrania. Incluso en el Donbass, los oblasts de Lugansk y Donetsk, que no cayeron en poder de los separatistas, son ahora fuertemente ucranianos. Justificándose la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN, Rusia finalmente invade el país el 24 de febrero de este año. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.